Y para hablar de Ayuso, tendríamos que hablar de Telemadrid, de Naranjo y de la importancia que le da la televisión pública madrileña a informar a los madrileños de lo que se está haciendo con su dinero público, que se está comprando sus áticos de lujo, pues no dicen ni mu. No puedo evitar tener que hablar de Antonio Naranjo, el que ha dicho que el ático, la polémica del ático de Ayuso es una chuminada. Y encima se atreve a hacer una crítica a Radio Televisión Española, el señor Naranjo, que critica a los periodistas de verdad en Radio Televisión Española porque dicen que cobran un sueldo público, como si él cobrara de una empresa privada que está cobrando dinero público a través de Telemadrid, sufragado por Isabelina Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez. Somos protagonistas y creo que siempre ha habido otros responsables, pero ahora empiezo a serlo. Lo que hace Televisión Española, por ejemplo, con dinero público, es una amenaza todavía mayor de la que el propio gobierno y un presidente desesperado que se siente cerca de la imputación y quizá de la cárcel es capaz de hacer. Antonio Naranjo suele tomar a la gente por idiota defendiendo teorías que solamente él y los palmeros de Ayuso se pueden creer. Y claro, perdóname yo que me ría cuando escucho a Antonio Naranjo hablar de su profesionalidad, de su ética, como si fuera un adalid de la buena información. Y nunca, ¿verdad? Nunca, yo esto lo he visto durante muchos años, a los periodistas nos cuesta, o sea, no nos sale mentir. Es que no nos sale. Quiere, puede. Y cuando no quiere, que demuestran que cuando uno quiere, puede. Y cuando no quiere, hace que parezca que no se puede. Siempre se puede. Me informan que hace 3 horas el gobierno balear pidió la intervención de la ONU. Bueno, te pongo otro ejemplo. Si lo pidió me parece fenomenal. Porque este no ha funcionado. ¿Era una fake? No era ninguna fake. Es que a la UME... me acaban de chivar, yo no que lo ha sido gracioso, como chiste ha sido gracioso. Si no, te pongo otro que no me lo vas a poder rectificar. No, yo no. Sí. Reacción. No. Atención y mucho ojo a las tropelías que cometió Antonio Naranjo en el pasado. Acusado de ser un moroso, de deber dinero, expulsado de la radio por Julia Otero, difamó y fue condenado por acusar falsamente a Máximo Pradera. Àngels Barceló lo tuvo que quitar del medio cuando colaboraba en su programa. Un usuario en redes sociales, Ángel Torres, le recriminaba en 2024, hoy hace 10 años que Antonio Naranjo nos despedía a los últimos trabajadores de Diario Alcalá. Aún sigo esperando que la empresa me pague la indemnización por despido y 13 nóminas que me debe. Mientras, Naranjo sigue haciéndose rico y dando lecciones de moralidad en la tele. En la primavera de 2014, hace 4 años ya, tuve 5, ¿no? Casi. Tuve una discusión muy, muy desagradable con un tertuliano muy macarra llamado Antonio Naranjo, hoy reducido ya a zumo de naranjo, por tanto a zumo de naranjo me referiré. Un tipo que yo había aceptado polemizar con él en la radio solo porque me lo pidió Julia Otero, porque es de ínfima categoría profesional. Para que te hagas una idea de quién es zumo de naranjo y se hagan idea los oyentes. Es su empresa, que tiene con el hermano en Alcalá de Henares, debe más de 1 millón de euros a Hacienda y otro tanto a la Seguridad Social. Siempre aparece en la lista de los 1000 morosos más gordos de la agencia tributaria. Están robando a los contribuyentes, vamos. Lo echaron de hora 25, lo echó en persona Àngels Barceló por poner en duda la violación de la manada, por preguntar al abogado, bueno, ¿y por qué se fue con esos chicos, esa chica? Lo ha condenado por difamación la audiencia, ahora el Tribunal Supremo. Cuando lo echaron de Televisión Española, que también lo han echado, dijo que lo habían sodomizado por pensar diferente. En fin, con este tipo choqué en la radio, le eché una bronca en la radio porque mintió sobre Esperanza Aguirre y el famoso episodio del coche y le planteé a zumo de naranjo, digo, mira, o cambias esta versión o yo me rebaja tanto discutir, polemizar contigo en la radio que yo no acepto. Se permitió llamarme tonto en antena, en fin, tuvimos la típica bronca que le eché yo. Bueno, pues dolido, escocido por la bronca que le había echado, al día siguiente me encontré una docena de tweets diciendo que yo le había pegado y que llevaba 3 meses acosándole. Lo llevo
a juicio, en primera instancia la jueza, que era muy incompetente, como esos médicos o médicas que se olvidan las tijeras y la gasa dentro de las tripas del paciente, ¿no? Esta jueza aplicó el principio de que se maten entre ellos, ¿no? Hay una tendencia ahora entre los jueces, que es cierto que están hasta arriba de trabajo, de que si es gente de la tele y de la farándula, que allá se las compongan, que para eso les pagan, ¿no? Y era tan inepta que ignoró un principio básico y obligatorio en la ley de enjuiciamiento civil, que es que tienes que valorar todas las pruebas, ¿no? O sea, el juzgador puede dar más peso a una prueba que a otra, pero lo que no puedes hacer es ignorar por completo un testimonio. Y Julio Otero declaró durante media hora que tenía en el juicio, de primera instancia, que tenía constancia de que allí no se había producido ni acoso, ni agresión, que era todo un invento de este mamarracho, y la jueza no recogía ni siquiera una línea de la declaración de media hora de Julio Otero, una de las periodistas, me permito recordar, con más credibilidad de España. En fin, que perdí en primera instancia por culpa de esto y por un testimonio delirante de una testigo que dijo que un artículo mío de opinión, que eso era acoso. Recurrí a la audiencia provincial me tocó una jueza buena, ponderó los derechos en liza, el honor contra la libertad de información, y condenó a Zumo de Naranjo. Rabioso otra vez porque vio que había perdido después de haber paladeado las mieles del triunfo, recurrió al Supremo un recurso que un día lo publicaré, porque decía que puede haber una agresión física, querido monedero, sin contacto físico. Una agresión física que no sea física, decía, y que se refería a eso. Por eso se llama física, claro. Exacto. Bueno, total, que le he pegado un baño tremendo en el Tribunal Supremo, a donde él quiso llegar, como insensato que es, y el Tribunal Supremo aprecia mala fe en el recurso, o sea, un intento de engañar al tribunal, porque si no, no te condenan en costas, si no, no te condenan en costas, ya le han condenado a pagar toda la juerga y, por supuesto, a cumplir la sentencia anterior que ya había palmado, ¿no? Pero ¿cuál es el daño que hizo, aparte de que me dejó sin trabajo el tío? Arrastró a otros difamadores profesionales como Germán Terç, claro, porque yo, mientras no ese juicio no tenía sentencia, pues yo era un agresor y un acosador, ¿no? Y entonces un día Germán Terç publica en su tuit, todo esto te estoy hablando de hace 3 años, que yo creo que Twitter era todavía más Dodge ciudad sin ley, o sea, ya en Twitter se decía ahora se ha puesto un poco de límite porque han visto los difamadores que intervienen los tribunales. Pues publicó una foto mía con el jefe del comité de empresa de Telemadrid tomándome unas cañas en Pozuelo, diciendo: aquí tienen a Pradera con un sicario que está preparando algo contra mí, un atentado contra mí y tal. Claro, como venía de la difamación de Naranjo, pues era creíble, ¿no? También lo llevé a los tribunales, aunque en el caso de Terç me daba ya tanta pereza, otro pleito, otro frente, 4 años, que lo dejé ir. Acabó en el juzgado, pero la jueza dijo, no, bueno, apreció fumus delicti, lo que se llama fumus delicti, o sea, decía, sí, aquí hay materia penal, sancionable, ¿no? Y me animó a poner una querella, una demanda civil. La suerte que he tenido, querido monedero, que desde entonces Germán Terç no ha vuelto a darme coñazo, y lo hemos mandado para Europa, así que nos vamos a salir de aquí. Oye, pues bueno, juicios tengas y los ganes. Y claro, después de que a Antonio Naranjo se le caiga la careta por sus tropelías, canalladas y embustes, vamos a ir a hablar al tema del que él guarda un silencio asombroso. El adalid de la información calla ante las canalladas, tropelías y supuestas corrupciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Oiga, que se ha gastado 6,6 millones de dinero público. ¿Esto no es un escándalo? Porque para Telemadrid parece que no es un escándalo. De hecho, en la rueda de prensa que dio ayer Óscar López para anunciar, de que se iba a denunciar ante Fiscalía a Isabel Díaz Ayuso por presunta prevaricación, malversación de fondos públicos ante la Fiscalía de Delitos Económicos, pues Telemadrid no pregunta sobre el tema. Se ve que no le ha de interesar y dijeron esto. Beatriz de Telemadrid. Correos se niega a revelar dónde y cuántos votos custodió cada noche antes del 23J. No sé si tiene algo que decirnos. Pues me parece sorprendente que alguien todavía pueda estar alimentando teorías de la conspiración en relación con el sistema electoral de este país. Allá cada cual. Yo desde luego lamento si es que esto viene del Partido Popular o a través de medios afines alimentar una polémica sobre el sistema electoral de nuestro país, que créanme es ejemplar. Pero
allá cada cual. Como lamentablemente estamos comprobando, cada vez es más difícil diferenciar al PP de Vox. Cada vez es más difícil. ¿Qué presupuesto tiene Planifica Madrid? O si lo ha incrementado, ¿sabes? ¿Tú sabes si lo ha incrementado? Claro, ahí es algo a lo que hemos apuntado en un artículo que publicamos en El Salto como una de las posibles cifras. Ya digo que hay tanta opacidad que no sabemos nada. Pero en noviembre del año pasado, Planifica Madrid incrementó su presupuesto, o sea, se aprobó un acuerdo para dotar a Planifica de Madrid con 9.052.000 euros más. O sea, 9 millones. Que es algo así como un tercio de sus gastos, un tercio de lo que se suele gastar esta empresa pública, ¿no? 3 veces más, eso es 3 veces más de lo que invirtieron, por ejemplo, en 2025, ¿no? En otra compra. Pero no aparece por ningún lado, como digo, ni en ese documento, ni en los documentos posteriores de Planifica Madrid, ni en la auditoría externa que se le hizo, que esto también es bastante grave, que se dote de 9 millones a una empresa pública y que la auditoría no ponga ni un simple epígrafe dentro de la auditoría diciendo, oye, estos 9 millones ¿para qué son? O ¿para qué están? Entonces, las sospechas no hay ninguna prueba, como digo, pero incluso si no se han utilizado esos 9 millones, también tendrían que explicarnos para qué se han utilizado esos 9 millones de euros. Pero así fue como se hizo. Se dotó a Planifica Madrid de 9 millones más y esos 9 millones no sabemos dónde están. Ayuso está cansada de que le preguntemos sobre el ático y hoy nos ha dicho cómo deberíamos hacer nuestro trabajo y sobre qué temas sería mejor que le preguntásemos. Porque no preguntan una sola vez por la gente afectada, por lo que estamos haciendo. Estamos dejándonos la piel, ayudando a la gente que lo está pasando tan mal. Tengan la sensibilidad de disimular al menos y preguntar qué vamos a hacer, qué novedades hay, cómo se encuentra la gente. Yo no trabajo ni para Pedro Sánchez ni para Pero se aprobó la venta del ático. Ni tampoco trabajo para mis adversarios. Pues ya le decimos a Ayuso que habrá más preguntas mientras sigas faltando explicaciones. Atención y mucho ojo a los otros 15.000 euros del viaje de Ayuso a México y la factura de Telemadrid por seguir las aventurillas de Isabel Díaz Ayuso en la Ribera Maya. Según publica Horacio Díaz, y de lo que se hace eco el diario El Plural, hay muchas cosas que no sabemos del viaje de la presidenta Ayuso a México, pero sí sabemos lo que pagamos por Telemadrid. En ese viaje hice una pregunta en mayo y me respondieron en junio. 15.000 euros. Solo se recuerda un canutazo, poca información para lo que costó. Y aquí están las cantidades. Esto es brutal, cómo se están riendo de todos los madrileños. La Comunidad de Madrid publica que costó 623,28 euros, pero resulta que fueron 15.072. Esto es un verdadero escándalo. ¿Dónde están la Fiscalía y los juez peinados de turno? El ático de los líos. Sería muy poco inteligente. El ático de no es mi competencia. No tengo la menor idea. Es también el ático de los fantasmas. Ya, dirán ustedes, qué poco serios. En lo que el PSOE denuncia a la comunidad por la compra del dichoso inmueble, aquí están los de todo es mentira buscando psicofonías. Y es verdad, pero en lo de falta de seriedad no hemos empezado nosotros. Miren esta noticia. La agenda de Planifica Madrid experimenta un apagón desde la compra del ático de Chamberí. Recordamos que Planifica Madrid es la mercantil pública que adquirió el ático. Pues bien, esta noticia era cierta cuando se publicó, pero alguien debió pensar otra metedura de pata y según escribíamos el vídeo, hemos visto cómo ahora se estaba actualizando dicha agenda. Miren lo vacío que aparecía mayo a primera hora y cómo se han ido rellenando las casillas a lo largo de la mañana. Un abrazo, por cierto, a quien le haya tocado hacer esto en agosto. Así que ahí está el primer fantasma, la agenda. Hay ahora mismo una, dice la Comunidad de Madrid, enorme transparencia. Vamos a dejarlo en que la información está siendo más bien opaca o traslúcida. Desde luego no muy transparente. Hoy el diario El País publica cómo la sociedad Planifica Madrid, quien ha ejecutado esta compra, no reporta ningún movimiento desde el mes de abril. Todo ha desaparecido. Había movimientos previos. Todo se ha borrado. Pero, ejercicio de transparencia, el diario publica eso. Vean ustedes lo que está pasando a esta hora en directo en esa misma agenda de Planifica Madrid. Están empezando a aparecer de repente actos. Se está empezando a llenar de nuevo.
y vamos ya por actos que se han tenido, acciones y reuniones administrativas del mes de mayo, vamos camino ya del mes de abril, todo está reapareciendo. La Comunidad de Madrid sigue hablando de transparencia. Dando pruebas para tapar su versión. Estoy segura que lo siguiente es que aparezca el presupuesto de las obras de la Puerta del Sol que todavía no están presupuestadas y lo pueden hacer en las próximas horas, en los próximos días. Esto es muy grave. Están preparando una defensa judicial, ya no política, sino judicial. Esto es muy grave. En ciencia hay un principio filosófico que se llama la navaja de Occam, que dice que la explicación más sencilla normalmente es la que tiene más probabilidades de ser verdad. Y aquí la explicación más sencilla es que le habían comprado un piso para que viviera ella. Y es la más sencilla por un montón de indicios. Por eso la navaja de Occam funciona. Es la más sencilla porque ya lo hizo antes. Lo hizo con el ático que le puso Quique Salasola durante la pandemia, que luego tardó un montón de meses en enseñar una factura que, en fin, vete a saber cómo hicieron aquella factura. Ella estuvo viviendo en un ático de lujo que le puso un empresario, al que, por cierto, ella y Pablo Casado le hicieron publicidad en redes sociales durante la pandemia de su cadena de hoteles, y no se lo contó a nadie, hasta que la pillaron los periodistas. Esto ya ha pasado. Ella ya ha vivido en un ático de lujo a escondidas. Esto ya ha ocurrido. Y entonces, que vuelva a ocurrir, no sorprende a ningún hijo de vecino. Y luego lo que se comentaba aquí antes, es ilegal utilizar esa vivienda como oficina. Es ilegal. No se puede. Yo no creo que una empresa pública de la Comunidad de Madrid compre un ático de 6 millones de euros sin asegurarse antes qué usos están permitidos por el plan de ordenación urbana. Es que no me lo creo. Es decir, lo compraron sabiendo ya que el único uso posible era residencial. Tercer elemento. Esta empresa compra y vende muy pocas cosas. Tiene apenas 2 operaciones de vivienda en los últimos ejercicios. Y una de ellas es esta. Y último elemento, se decía aquí también, Ayuso ha expresado públicamente su malestar, su indignación por el hecho de que el presidente del gobierno tenga viviendas oficiales y ella no. Lo ha dicho públicamente varias veces. Es decir, ella piensa que la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene que tener una vivienda oficial. Y esto lo podemos debatir, que a lo mejor yo estoy de acuerdo con ella, ¿vale? Pero esto lo ha dicho ella públicamente. Coño, es que pones junto todos los elementos, coges la navaja de Occam y es evidente lo que ha pasado. Yo lo único que me pregunto a partir de aquí es si ha habido comisión de algún delito. Quiero decir... Más Madrid, por cierto, sí ha judicializado el asunto, ha presentado una denuncia. Claro, es dinero público. Aquí puede haber habido o no malversación. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, está más débil que nunca. Por primera vez en Génova 13, es decir, en la dirección nacional del Partido Popular, liderado por, ya saben ustedes, por Alberto Núñez Feijóo, como se dice coloquialmente, le han empezado a ver las orejas al lobo. Se han dado cuenta, y esto, en fin, es información que publicamos en el Constitucional.es, en el periódico que dirijo, esa información, han empezado a darse cuenta de que la presidenta de la Comunidad de Madrid no es inmune y que los escándalos, las polémicas que atesora a sus espaldas le están desgastando cada vez más. Y ya empiezan en Génova 13 a contemplar un escenario, un posible escenario, y es el que tenga que llegar a dimitir Isabel Díaz Ayuso o que Isabel Díaz Ayuso no pueda repetir como candidata para las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, que están, ya saben ustedes, a la vuelta de la esquina. Es por primera vez, como digo, y esto es lo reseñable, lo destacable, por primera vez se están dando cuenta que no puede ir contra todo y contra todos, que Isabel Díaz Ayuso es una persona, es humana,
y que tal cantidad de escándalos, semana tras semana, de polémicas, semana tras semana, que atesora, como digo, Isabel Díaz Ayuso, le están pasando factura y ya está la propia presidenta de la Comunidad de Madrid en entredicho, tanto en el PP de Madrid como también en el PP nacional. Os voy a poner varios ejemplos. Fuentes de Génova 13 nos dicen: es la primera vez que Isabel Díaz Ayuso recula. ¿A qué se refieren? Insisto, eso es información. Son fuentes de Génova 13 con las que ha hablado el Constitucional.es. Pues se refieren a un punto de inflexión. Se llama ático de lujo en Chamberí. Ya saben que me gusta citar El País, nuestros compañeros del País han destapado que la Comunidad de Madrid, por tanto, con dinero público, con el dinero de todos y cada uno de los madrileños y madrileñas, ha adquirido un piso, un ático de lujo en Chamberí. Las explicaciones del equipo de Ayuso es que es para uso temporal, para uso de oficinas, mientras la Real Casa de Correos, donde se ubica, por tanto, en Madrid, la sede del Poder Ejecutivo, la sede del Gobierno de Madrid, pues está en obras. Problema: que la normativa vigente, que el Plan de Ordenación Urbana de Madrid dice lo contrario, que no se puede usar para oficinas, que ese piso, en ese edificio y en esa planta, dice, insisto, la normativa vigente, solamente, obligatoriamente, se ha de usar para uso residencial. Conclusión: que nos la estuvo tratando de colar Ayuso y su equipo. No funciona, no sirve para oficinas. Además, que a simple vista, con 5 baños, con 5 habitaciones, en fin, que hasta con zona para el servicio, a simple vista para oficinas no parece. Eso fue un punto de inflexión. También lo visual, las fotos que los medios de comunicación han destapado, que en Mañaneros 360 de Televisión Española ha destapado en exclusiva. También las investigaciones que otros medios como el Constitucional.es han ido haciendo con respecto a esta gran mentira, esa es la conclusión que nos ha tratado de colar el equipo de Isabel Díaz Ayuso. En fin, eso ha desgastado sobremanera a Isabel Díaz Ayuso y le ha puesto incluso, como digo, en entredicho a nivel interno, en Génova 13. ¿Que no os lo creéis? Pues no hay más que ver las palabras de la propia Cayetana Álvarez de Toledo, es decir, amiga de Isabel Díaz Ayuso, o al menos lo era, que dijo en el diario El País: no, todavía no, que todavía no comprende lo de Ayuso y lo del ático de lujo en Chamberí. Insisto, Cayetana Álvarez de Toledo, ala dura del Partido Popular, diciendo públicamente que no entiende lo de Ayuso y su ático. Esto es información. Metedura de pata tras metedura de pata. Palabra, frase textual que dicen al Constitucional.es, periódico que dirijo, fuentes de Génova 13. Se están dando cuenta que Ayuso ya no está consiguiendo soportar los escándalos tras escándalos, las polémicas tras polémicas que ya atesora a sus espaldas. Ático de lujo en Chamberí, por supuesto lo de su novio investigado, Alberto González Amador, por múltiples delitos, y un sinfín, lo del hermano que acabó archivado, sí, pero que desde luego, en fin, la polémica ahí sigue encima de la mesa. Le cuesta cada vez más a Isabel Díaz Ayuso soportar, como digo, las polémicas. En Génova 13 lo saben y por primera vez, como digo, se han dado cuenta que no es inmune y que tiene que incluso llegar a dimitir o quizás no poder repetir como candidata en las futuras elecciones autonómicas. Veremos qué ocurre, pero este escenario ya lo contemplan, ya está encima de la mesa, ya lo están previsualizando en Génova 13. ¿Qué ocurrirá? El futuro lo dirá.